En primer lugar, agradecer a la Fundación Caja Canarias, al Foro de Nueva Economía, que haya contado conmigo para estas jornadas, para tratar este interesante asunto en el que efectivamente desde el despacho en Monterramburu hemos podido asesorar y colaborar en cierto modo con la Consejería de Turismo en la elaboración del nuevo borrador de decreto. Moisés me ha lanzado un desafío importante y yo esperaré, confío estar a la altura. Al menos en la explicación de lo que es este nuevo reglamento, que ustedes pueden acceder fácilmente porque está colgado en la página web de la Consejería de Turismo. Se trata de un texto que está en una fase incipiente de elaboración, incluso internamente en el seno del propio Gobierno de Canarias está en fase de consulta con los propios departamentos del Gobierno autonómico, o sea que todavía debe venir el trámite de audiencia a las administraciones afectadas, a los sectores directamente afectados, información pública, consejo consultivo. Con ello quiero decir que ha sido una iniciativa de transparencia y de facilitar el acceso por parte de la Consejería que nos permite a todos empezar a conocer este borrador de decreto, empezar a destacar sus fortalezas, criticar sus debilidades, incluso la posibilidad de realizar aportaciones que sin duda podrán contribuir a mejorar el texto final. En todo caso, lo que sí es cierto es que ya sabemos cuál es el criterio o la línea o el objetivo y el planteamiento que sigue el Gobierno de Canarias al tiempo de abordar la regulación de lo que ahora se denomina claramente la actividad turística de vivienda vacacional en la Comunidad Autónoma de Canarias. Como un presupuesto previo, antes de ello voy a ofrecerles las líneas generales de este nuevo texto. El planteamiento que se hace por parte del Gobierno de Canarias al tiempo de abordar una regulación como esta partió y tiene que partir, porque tiene que ser necesariamente así, de cuáles son los títulos competenciales que ostenta la Comunidad Autónoma para abordar una regulación con la llamada, como nos explicaba Moisés, que hizo el legislador de arrendamientos urbanos cuando en el año 2013 excluye de su ámbito de aplicación la cesión de la totalidad de una vivienda amueblada en condiciones de ser habitada con fines turísticos y comercializado a través de canales de oferta turística. Esa llamada que hace el legislador y que ha hecho que las comunidades autónomas aborden como buenamente pueden y en atención a sus propias peculiaridades este fenómeno, son, por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Canarias, el título básico y competencia exclusiva, por lo demás, de la Comunidad Autónoma, que es en materia de turismo. Reconocemos que la vivienda vacacional viene a ser una modalidad de alojamiento turístico en su modalidad extrahotelera y en ese sentido se regula esta actividad como producto turístico del mismo modo que otro decreto del Gobierno de Canarias, como es el decreto 142/2010, regula la actividad turística alojamiento en las modalidades hasta ahora más convencionales o más conocidas, hotelera y extrahotelera. Pero, por otro lado, la vivienda que se destina al uso turístico, el decreto mantiene la definición, la terminología de vivienda vacacional, pero bueno, podemos entender que es una vivienda con uso turístico, es una vivienda que se implanta en el territorio. Como toda actividad económica, toda actividad humana, en este caso tiene una clara implantación y traslación en el territorio. También la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y de urbanismo. Y ya les adelanto, ordenación del territorio y urbanismo, parece que la llamada a los poderes públicos territoriales que tienen competencia en nuestro sistema de reparto competencial en materia de ordenación del territorio y del urbanismo, parece que se va haciendo inevitable. Y junto a estos dos importantes títulos competenciales confluyen otros dos de no menos importancia, que es el título que ostenta la Comunidad Autónoma en materia de protección del consumidor y usuario. Muchas de las normas que establece este nuevo decreto, como el vigente todavía, el decreto 103/2015, que pese a ser parcialmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al estar recurrido en casación, es un decreto plenamente vigente. Muchas de esas normas, como les digo, están fundamentadas en la necesidad de garantizar la calidad del servicio y de garantizar la calidad y un servicio con unas condiciones mínimas para el usuario turístico y que no nos encontremos como esos alquileres de tiendas de campaña, porque ese no es el producto turístico que queremos en Canarias ofrecer a nuestros turistas, ¿no? Y otro título competencial, el último, que es en materia de vivienda, donde además tenemos una legislación especial, la Ley de Vivienda, la Ley del 2003, y donde además tenemos también una reciente Ley del Suelo, también el texto refundido anterior, donde establece como principios rectores, que no los podemos olvidar, el de promocionar y garantizar el acceso a la vivienda de nuestros residentes. Esto que constituyen los 4 títulos competenciales que legitiman la actividad normativa del Gobierno constituye su ámbito de actuación, pero por otro lado, desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista negativo, la Comunidad Autónoma carece de competencia en materia de legislación civil,
con lo cual no podemos regular materia de propiedad horizontal, no podemos regular las relaciones con las plataformas digitales, las relaciones entre el titular de la vivienda con las plataformas, carecemos de competencia en materia de legislación mercantil, son títulos competenciales exclusivos del Estado, que hasta la fecha este tema se ha mantenido de perfil, simplemente ha excluido esta regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero no ha adoptado ninguna disposición normativa que las comunidades autónomas están anhelando para, en su ámbito competencial, empezar a ordenar y a dar también a las comunidades autónomas unas pautas. Tampoco tenemos competencia en materia de legislación laboral y la tenemos muy limitada en materia de legislación fiscal. Yo en ese tema no voy a entrar, será la siguiente ponencia, únicamente decir que fue la Ley de Medidas del 2012 nuestra, la que sí, autonómica me refiero, la que sí contempló la sujeción de este tipo de actividad al IGI. Con estas mimbres se aborda una regulación y se aborda por el Gobierno de Canarias una regulación de la vivienda vacacional, reconociendo que estamos ante un fenómeno complejo, un fenómeno donde hay tantos intereses contrapuestos como opiniones, como interlocutores o que se aproximen al fenómeno y en ocasiones opiniones muy y radicalmente enfrentadas. En ese sentido, desde luego, lo que se puede esperar de la actuación de un poder público, en este caso la actuación del poder normativo por parte del Gobierno de Canarias, es identificar cuál es el interés general público predominante e intentar protegerlo, sin desconocer la realidad y las importantes aristas que tiene este fenómeno. Yo ya haré un seguimiento más o menos rápido del decreto. El decreto, como digo, regula la modalidad de alojamiento de su objeto, la actividad de alojamiento turístico en la modalidad de vivienda vacacional. Vivienda. Estamos ante una edificación que en su origen es una vivienda, es decir, una edificación que nace para dar alojamiento permanente a las personas y que por mor de este fenómeno que es global y que se inserta en nuestra vida y a la que no podemos dar la espalda, se le va a dar un destino de uso turístico, con lo cual las viviendas se encuentran ubicadas en suelo residencial. Eso por concepto, las viviendas se encuentran en suelo residencial. No hay vivienda o no debe haber viviendas en suelos de uso turístico, salvo aquellos suelos de usos mixtos y cuando al tiempo de solicitar la licencia pues se opta por presentar un proyecto de vivienda o bien presentar un proyecto de una edificación de carácter turística. Ese es un primer planteamiento. Por otro lado, se define la vivienda vacacional, se define en los mismos términos del vigente decreto, se añade cualquiera que sea la tipología. Desde el punto de vista de la norma reglamentaria no hay límites en cuanto a la tipología, ya veremos cómo el planificador urbanístico pudiera poner límites de esa naturaleza, como están haciendo otras grandes ciudades en nuestro país, como San Sebastián, como Valencia, como Bilbao, como Sevilla, donde establece límites y donde solo permite este uso turístico de las viviendas, por ejemplo, en los bajos o en las primeras plantas para evitar conflictos, o en viviendas unifamiliares para evitar conflictos con el resto de los residentes, etc. Se mantiene el requisito, porque así lo establece el legislador de arrendamientos urbanos, de que se comercialice por canales de oferta turística. Este decreto amplía el concepto de canal de oferta turística respecto al decreto vigente para incluir las plataformas digitales. Se mantiene la necesidad de que la sesión sea temporal, sea de forma habitual, 2 o más veces al año, y que sea comprensiva de la totalidad de la vivienda. Esto es uno de los aspectos. El decreto vigente prohibía la cesión de habitaciones. Es uno de los aspectos más controvertidos y fue de los que especialmente fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por considerar que no se puede limitar al usuario turístico que solo quiere contratar el alojamiento de una habitación, no se le puede obligar a alquilar o a contratar la totalidad de la vivienda. Eso fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sin embargo, el decreto que regula esta vivienda en Galicia, el decreto de enero del 2017, también contemplaba la misma prohibición, la prohibición de la cesión por habitaciones. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en una sentencia de noviembre del 2017, avaló esa prohibición. Con lo cual nos encontramos, y es un ejemplo más, nos encontramos que incluso los distintos tribunales superiores de justicia, cuando han abordado este fenómeno, según las comunidades autónomas lo han regulado, tienen pronunciamientos contradictorios, con lo cual se va siendo también necesario que ya el Tribunal Supremo, cuando vaya llegando el tiempo de resolver los recursos de casación y que tiene pendientes de tramitación, vaya clarificando y sentando doctrina que nos ayude, que ayude no ya a las administraciones públicas llamadas a normar y a regular, sino también a los operadores y en general, ¿no? En este sentido, ¿qué hace este decreto? Tirando de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Castilla y León, de febrero de este año, el 2018, explica esta prohibición de la siguiente manera. Cuando la Ley de Arrendamientos Urbanos excluye este fenómeno, esta cesión de la totalidad de una vivienda, lo hace porque la Ley de Arrendamientos Urbanos regula la vivienda.
regula el alquiler de viviendas y entiende como tal el alojamiento que da satisfacción a, la edificación, perdón, que da satisfacción a la necesidad de alojamiento permanente de una persona y no es la vivienda, y no es la habitación. En ese sentido, considera que cuando se excluye la totalidad de una vivienda es evidente porque la Ley de Arrendamientos Urbanos no regula la cesión de habitaciones. Yo sí les digo que la cesión de habitaciones, como saben, es una operación, es un negocio jurídico típico porque está regulado en el artículo 1582 del Código Civil, de manera que la cesión por habitaciones es un negocio y ahí tenemos que tener claro que lo que se está regulando aquí es una actividad concreta, reglada. Hay otro tipo de relaciones jurídicas que han de celebrar o de negocios que se están en el tráfico jurídico que no están, no se incluyen dentro del ámbito de aplicación de este proyecto normativo y por tanto no están prohibidas. La cesión de habitaciones se regulará con arreglo al Código Civil, esto es, en el pacto entre las partes, pero es verdad que no es una actividad reglada y en ese sentido no se beneficiaría el usuario turístico de la protección que dispensa el ser una actividad reglada, como es, por ejemplo, algo tan simple como disponer de hojas de reclamaciones. Por otro lado, este texto intenta ser claro, excluye de su ámbito de aplicación las viviendas sometidas a la Ley de Arrendamientos Urbanos, excluye de su ámbito de aplicación, a su vez, otro tipo de actividad turística alojamiento, las que se regulan, digamos, la actividad turística convencional a la que todos conocemos, y por otro lado también hace una mención específica, no era necesario porque está en la Ley de Viviendas, pero sí se hace necesario porque se detectó que se estaba dando la prohibición que las viviendas sometidas a un régimen de protección oficial puedan ser destinadas al uso vacacional. Con este planteamiento, en cuanto a su régimen jurídico, la ley, el decreto, evidentemente somete esta actividad a la Ley de Turismo. A la Ley de Turismo lo que sea de aplicación. La Ley de Turismo del año 1995, sin perjuicio de sus modificaciones, no contempla la vivienda vacacional, pero también hay que decir que las modalidades concretas de alojamiento turístico alojativo tampoco están reguladas en la Ley de Turismo. La Ley de Turismo habilita al Gobierno para que desarrolle las modalidades alojativas que son a las que responde nuestro vigente decreto 142/2010. En cualquier caso, y al tiempo de abordar una regulación de la vivienda vacacional, en lo que el Gobierno de Canarias, como es una norma reglamentaria, no puede obviar es el respeto al principio de legalidad y al principio de jerarquía normativa. Cualquier regulación por decreto, que va a ser que va a ser un reglamento, tiene que respetar la legalidad. Y en concreto, y por lo que como textos legales de importancia que inciden directamente en este fenómeno, no puede desconocer la Ley de Turismo, no puede reconocer la Ley del 2003 por la que se aprueban las directrices de ordenación del turismo, no puede desconocer la Ley de Renovación y Modernización Turística del año 2013 y desde luego y tampoco la reciente Ley 4/2017 reguladora del suelo, en la medida en que la vivienda vacacional no deja de ser un uso turístico de una vivienda, no deja de ser un uso del suelo, una actividad que se implanta en el territorio. Y con estos límites, sin perjuicio de respetar y de tener en cuenta que estamos ante un servicio, que estamos ante un servicio donde la directiva de servicio impone la libre prestación, donde hay un fenómeno europeo de liberalización de los servicios, donde tenemos una legislación estatal que ha traspuesto las directivas comunitarias, como la Ley 17/2009 o como la Ley posterior de Garantía de la Unidad de Mercado, y tenemos textos que efectivamente avalan la libre prestación de servicios, esos mismos textos y la misma regulación normativa comunitaria reconoce que se pueden imponer límites a la libre prestación de servicios, siempre que se fundamenten en razones imperiosas de interés general. Y entre estos límites, a modo enunciativo, la propia directiva comunitaria menciona la protección del entorno urbano, el medio ambiente o las cuestiones relativas al urbanismo. Se consagra en el decreto, aparte de la sujeción, lógicamente, a la legislación que le resulta de aplicación, hay una mención específica a la sujeción a la normativa en materia de actividades clasificadas. Actualmente el decreto 86/2013 es el que regula la actividad clasificada en nuestro ordenamiento autonómico. Hay un decreto anterior del año 2012 que enumera cuáles son las actividades clasificadas y entre esas actividades clasificadas, en su anexo, establece los establecimientos turísticos alojativos. Si consideramos que las viviendas vacacionales los hemos incluido en una modalidad de alojamiento turístico, pues parece que deban ser consideradas como una actividad clasificada, de modo que a día de hoy las viviendas vacacionales están sometidas al reglamento de actividad clasificada y, por tanto, deberían ser objeto de comunicación a la Administración municipal donde se ubiquen. La actividad clasificada y la exigencia de que las viviendas respondan o cumplan los requisitos del reglamento de actividades clasificadas es una cuestión, yo creo que puede generar debate,
que puede generar debate porque no deja de ser una vivienda. Si uno va al reglamento de actividades clasificadas y ve las exigencias que un ayuntamiento debe cotejar respecto de una comunicación previa de este tipo de actividad, parece que el sistema de protección de incendios, en fin, todas las exigencias de carácter técnico no parecen que conecten bien con lo que no deja de ser una vivienda, que en principio es una vivienda que ha de cumplir con los requisitos propios de ese tipo de edificación y que se pueden resumir en las exigencias del Código Técnico de la Edificación. Pero ese es otro debate. A día de hoy es una actividad clasificada y como tal actividad clasificada, otra novedad que introduce el decreto es la exigencia al titular de la vivienda, al explotador de la misma, de la suscripción de un seguro de responsabilidad civil. Entre otras cosas, el título que ampara esta exigencia, además de ser incluido en una actividad clasificada, es la protección del consumidor y del usuario. Se considera el principio de responsabilidad, se considera y se presume que es responsable del desarrollo de esta actividad al titular de la vivienda o a la empresa a la que le ceda la explotación, y se incluye una especial responsabilidad de los canales de oferta turística, las plataformas digitales, al tiempo de que cumplan con la veracidad de la información que publiciten en los canales, hasta el punto de que se impone a las plataformas que cuando publiciten una vivienda vacacional debe ir ya con su número de registro, con el número de registro que le concederá la Administración Turística competente, que son los cabildos, y también el deber de colaborar con la Administración Turística cuando le solicite la retirada, una vez que se haya iniciado el procedimiento correspondiente y se descubra que esta vivienda que se oferta es ilegal o que carece de los requisitos, la retirada a las plataformas digitales de ese tipo de anuncios, de esas ofertas, cuando ya han sido declaradas ilegales. La colaboración de las plataformas digitales, eso estará por ver. Y ya entramos en digamos, lo que puede ser el nudo gordiano, ¿no?, de la regulación del nuevo decreto. Se establecen en el artículo 6 unos requisitos generales de implantación. La vivienda que se da o que se destina al uso turístico debe ser una vivienda legal, una vivienda que cuente con su licencia urbanística, con su cédula, con su licencia de primera ocupación en su momento. El texto recoge las adaptaciones de estos títulos, ahora ya no hay licencia de primera ocupación, fue declaración responsable y comunicación por último con la ley reciente del suelo, y que cuente con las condiciones, o sea, una vivienda que garantice las condiciones de seguridad y de salubridad y de habitabilidad propias y que son exigibles. No obstante, hay una prevención, y es en respecto a las viviendas en situación de fuera de ordenación. Este tema puede ser controvertido. En el seno de alguna administración insular no están de acuerdo con las viviendas en fuera de ordenación, que, como saben, o si no les resumo, son aquellas que nacen, esas edificaciones que nacen sin licencia o sin ajustarse a la licencia concedida, y que son aquellas respecto de las que la administración competente ha dejado transcurrir el plazo para exigirles el restablecimiento de la legalidad urbanística, incluida la demolición, y que como consecuencia del transcurso de ese plazo se quedan en situación de fuera de ordenación, en el sentido de que ya no pueden ser demolidas. La ley del suelo, la ley 4/2017, da un paso más con esta situación de fuera de ordenación, es tradicional en nuestro derecho urbanístico, da un paso más y hace referencia también al uso consolidado. No solamente quedan fuera de ordenación esa edificación que ya no podrás demoler, porque la administración ha dejado transcurrir los plazos, siempre dejando a salvo los suelos rústicos de protección ambiental, que donde ahí no prescribe esta legalidad urbanística. Y reconoce también el uso que se desarrolle en estas viviendas, en estas edificaciones en fuera de ordenación. El nuevo decreto de viviendas vacacionales reconoce esta realidad, pero la reconoce porque la ley del suelo la prevé. En todo caso, no lo deja siempre a la disposición y a la decisión última del planificador urbanístico. Si el planificador urbanístico considera que sus viviendas situadas en fuera de ordenación y con uso consolidado residencial puedan ser destinadas al uso turístico, eso lo tendrá que decidir el planificador urbanístico. En principio, el texto de este decreto no lo permite. En cuanto a los siguientes requisitos fundamentales de implantación, vamos a los relativos ya al uso del suelo. Hemos dicho, y el decreto parte del planteamiento de que la vivienda vacacional supone el uso turístico de una vivienda. Es un uso complementario al uso principal. La vivienda es vivienda y se le adiciona, digamos, este uso adicional, de forma que se pueda destinar una vivienda al uso turístico. Evidentemente no pueden compatibilizarse ambos usos, no podrás estar empadronado en la vivienda mientras esté destinado a la vivienda vacacional, pero en cualquier momento el propietario puede recuperar para sí y para el uso residencial esta vivienda y sacarla, ¿no?, darle de baja en el Registro General Turístico. En ese sentido, el decreto parte del siguiente planteamiento: en la medida que es un uso que adiciona y que acompaña al uso residencial, la vivienda vacacional se permite, el uso turístico de la vivienda se permite en todo suelo residencial
sin necesidad de que esté expresamente permitido por el planificador urbanístico. En principio, ese es el planteamiento. Se permite el uso turístico de la vivienda en todo suelo residencial, donde naturalmente existen viviendas. Como corolario de este requisito, el decreto parte de que no se permitirá el uso de la vivienda vacacional en las zonas turísticas. En las zonas turísticas, no ya, por supuesto, en los suelos de uso turístico, donde por concepto no puede haber vivienda, pero tampoco lo va a permitir en los suelos residenciales que existan en las zonas turísticas. En ese sentido, y desde esta perspectiva, es más restrictivo que el decreto vigente, porque el decreto vigente lo prohíbe en las urbanizaciones turísticas, incluidas dentro de las zonas turísticas, pero no en los suelos puramente residenciales. Sin embargo, este decreto hace un análisis más global al partir del reconocimiento claro y absoluto e indiscutible de la autonomía local. El uso del suelo es una competencia urbanística, la previsión y ordenación del territorio es una competencia propia de los cabildos, como una medida, digamos, de cautela, hasta tanto se haga y se depure y se realice, sobre todo por los cabildos y luego por los municipios, esa operación de análisis de cuál es mi suelo. Porque si en mi zona turística tengo suelos de uso turístico con unas modalidades alojativas implantadas, las que nos hemos venido dando en estos últimos años, y si en esos suelos, en esas zonas turísticas, que son las que define el planificador insular, no otras, no las define la administración autonómica ni la municipal, las define porque es competencia propia de los cabildos. Si en esas zonas turísticas hay suelos residenciales, porque evidentemente se quiso dotar a estas zonas turísticas de suelo residencial para que se alojen y vivan las personas, en esa comparativa, teniendo en cuenta, y reitero que pese a que es un producto turístico, en su origen es una vivienda, este decreto parte de la posición de garantizar el equilibrio de usos en esas zonas turísticas y de, en principio, para que se permita el uso turístico en suelo residencial, en zonas turísticas, así lo tendrá que decir el planificador. Y mientras esa operación de análisis y de desarrollo y de cotejo y de verificar la capacidad de carga y de hacer una operación profunda de análisis tal y como las directrices de ordenación del 2003 han establecido, hasta que ese momento llegue, hasta que el planificador actúe sus propias competencias, en principio no se va a permitir el uso de la vivienda vacacional en las zonas turísticas. Otro de los requisitos es que no esté prohibido cuando se trata de un edificio en régimen de propiedad horizontal, no esté prohibido por las normas de la comunidad. Aquí el decreto no puede hacer nada más. Esto es legislación de propiedad horizontal, esto es legislación estatal y es imposible abordar. ¿Qué ha hecho el decreto en un intento de proteger a los residentes? Que efectivamente en el trámite de consulta previa de este decreto, cuando se lanzó, que es un trámite preceptivo, muchas de las alegaciones presentadas tenían que ver con ser residente, sufridor en un edificio de propiedad horizontal del uso turístico dado por mi vecino, el de arriba o el de la puerta de al lado, ¿no? A lo más que ha aspirado o que ha pretendido hacer este decreto es establecer normas al propietario de la vivienda para garantizar a la comunidad de propietarios donde se ubica esa vivienda vacacional un número de una asistencia 24 horas telefónica para al menos ante posibles conflictos y usos desordenados de esa vivienda poder no encontrarse desasistida la comunidad de propietarios o la obligación añadida de facilitar al usuario turístico que se va a alojar en esa vivienda cuáles son las normas de régimen interior y de convivencia de esa comunidad. Pero nada más puede hacer el legislador autonómico porque se trata de una competencia de carácter exclusivo. Y ya le digo, la prohibición de simultanear un uso con otro. Es importante, otro artículo clave, son los principios rectores. El Gobierno de Canarias aún en este decreto, reconociendo y partiendo del papel protagonista que han de desempeñar las administraciones municipales como las competentes naturalmente en materia de urbanismo y las del Cabildo, las insulares, como competentes en materia de ordenación del territorio, sin embargo, no hace dejación de su responsabilidad en el sentido de establecer unos principios rectores, de forma que cualquier decisión de planificación, de planeamiento que adopten las administraciones municipales o locales respondan a unos principios rectores, tengan que motivar. En líneas generales de lo que se trata es de motivar adecuadamente la decisión que adopte tanto, en este caso normativa, a nivel de decreto del Gobierno de Canarias, como las que hayan de adoptar las administraciones
públicas territoriales. Hay que fundamentarlas adecuadamente. Esos principios rectores pasan por reconocer el impulso a esta nueva modalidad de producto turístico en la medida en que puede suponer un avance, como decía Moisés, y fue un ejemplo que nos pusieron como en espacios como la Orotava, de este nuevo modelo de actividad económica que puede generar movimiento y puede revitalizar espacios hasta la fecha a lo mejor, o pueblos o localidades degradadas, pero por otro lado hay otros principios como es el de desarrollo sostenible, la protección del territorio, la protección del entorno urbano. Hay otro principio clave que es garantizar vivienda para la población residente. Esto es un fenómeno que está ocurriendo y que no podemos mirar para detrás, mirar hacia el otro lado, sin decir que el fenómeno de la vivienda vacacional sea el único causante, ni muchísimo menos. No me atrevería en modo alguno a hacer esa aseveración. Sí es cierto que se está produciendo un desplazamiento del residente, que ya no se encuentra en viviendas de alquiler a un precio razonable, porque es verdad que el propietario de una vivienda pues, le saca muchísima mayor rentabilidad destinándola a la vivienda vacacional que al alquiler de temporada o al alquiler de arrendamientos urbanos, al que hasta la fecha lo estaba destinando. La protección del entorno, la identidad del barrio, son una serie de principios que se imponen en este decreto, de modo que deban de ser todos valorados de una forma proporcional y adecuada por la Administración Pública al tiempo de ordenar su suelo. Nadie mejor que un cabildo para conocer cómo es el territorio de su isla. Tenemos 16 millones de turistas y tenemos la capacidad de carga de la que tenemos. Son los cabildos los que conocen sus infraestructuras viarias, sus carreteras, tenemos nuestras estaciones depuradoras, desaladoras de agua, de gestión de residuos. En fin, se trata de contener, esto no lo dice este decreto ni muchísimo menos, este decreto no hace sino que recoger las pautas que ya nos marcan las directrices de ordenación del turismo del año 2003 y los criterios que hay que tener en cuenta y que no se pueden perder de vista al tiempo de regular un fenómeno o la implantación de un fenómeno que puede suponer un crecimiento desmedido de nuestros visitantes y sin olvidar que somos un territorio frágil, un territorio insular y un territorio muy limitado. Y en ese sentido este decreto hereda, ¿no? y se inspira en esos principios que están en nuestra legislación y que a su vez traslada a las administraciones llamadas a desarrollar o aplicar este reglamento al tiempo de adoptar sus decisiones. Los principios, de esta forma el Gobierno de Canarias, así como hay un decreto 10/2001 donde se establecen los estándares turísticos, y hacía referencia Moisés, hay estándares turísticos de densidad, de equipamientos, de infraestructuras y de servicios que han sido respetados por el operador turístico al tiempo de establecer o de operar turísticamente en nuestro territorio, y son estándares muy exigentes. La normativa canaria turística ha sido muy exigente y el operador se ha ido adaptando. Y se ha ido adaptando a ello. Y no cabe duda de que cuando pides una licencia en una parcela de uso turístico para edificar un complejo de apartamentos turísticos, tienes que respetar un estándar de densidad de 60 metros por plaza alojativa. Y no cabe duda de que cuando pides una licencia para edificar un complejo de vivienda, solamente tienes que cumplir con el Código Técnico de la Edificación y no tienes estándares de esta naturaleza. En este sentido hay una disposición transitoria importante en este decreto. Es una disposición que hace referencia a este fenómeno. No es solo la economía colaborativa, por supuesto que hay economía colaborativa en el fenómeno de la vivienda vacacional, pero también hay otras cosas. Y en esta disposición transitoria no se va a permitir siempre, dejando a salvo lo que disponga el planificador en cada caso, pero en principio, una vez entrada en vigor este decreto, no se va a permitir que licencias que se soliciten de construcción de vivienda vayan a ser destinadas con posterioridad al destino de uso turístico de vivienda vacacional. En un intento de contener y de evitar la que en cierto modo pudiera ser una perversión del producto, ¿no? Si una vivienda es una vivienda, si este suelo está calificado y clasificado como suelo residencial, es para hacer viviendas, para facilitar el alojamiento permanente de las personas. Si ya lo destinamos al uso turístico, ya es otro producto. Evidentemente, la edificación existente y la que ya esté dada de alta en el Registro General Turístico, aun cuando contraríe la normativa turística posterior o este propio decreto cuando se apruebe, quedará en situación legal de consolidación y es otra disposición que específicamente se contempla en el decreto.
Con lo cual, las reglas generales son: en suelo residencial se permite, en suelos incluidos en zonas turísticas no se permite, en los suelos donde existan edificaciones en fuera de ordenación, siempre que el planeamiento urbanístico lo permite, y luego están la controvertida situación a la que aludía Moisés de los complejos turísticos que se han residencializado y a los que ha atendido la ley del suelo, la ley del 2017, cuando introduce una disposición transitoria en la ley de renovación turística. No olvidemos que la ley de renovación turística impone una serie de deberes. Uno de ellos, bueno, el deber de destinar un apartamento turístico al uso turístico. Es un deber que impone en la ley de renovación turística. Si tenemos un apartamento turístico, tiene que ser destinado al uso turístico. Ese es un deber clave de la ley de renovación turística del 2013. Y luego aparejado el deber de especialización de los usos. Si es uso residencial, es residencial, y si es uso turístico, es uso turístico. Lo que no queremos es combinar y que convivan el uso turístico con el uso residencial. Bien, ocurre que la ley del suelo introduce una disposición transitoria séptima y viene a decir que los usos residenciales consolidados a 1 de enero del 2017 en este tipo de complejos de apartamentos turísticos que se dan en el sur de Tenerife, pero fundamentalmente se trata de una realidad que se da muchísimo en el sur de Gran Canaria. Son complejos de apartamentos turísticos que se han ido paulatinamente residencializando, con lo cual están incumpliendo el deber de destino al uso turístico y no ya que decir del principio de unidad de explotación. La ley, como digo, permite, consolida esos usos residenciales, pero no permite que haya un cambio a otro uso distinto, que no sea el turístico previsto por el planeamiento y siempre respetando el principio de unidad de explotación. ¿Eso qué significa? Y este decreto lo acoge, no innova, simplemente intenta contemplar todos los posibles supuestos que se puedan dar en la realidad, y uno de ellos es este. Este tipo de complejos de apartamentos donde tienes residencializado el uso y te lo ha garantizado la ley, el legislador, no lo puede trasdestinar a la vivienda vacacional, porque en un complejo de apartamentos turísticos hay que respetar el principio de unidad de explotación, y si hay explotador no puede haber vivienda vacacional. Con lo cual, si tienes un complejo de apartamentos turísticos en el que has residencializado y lo quieres devolver al tráfico turístico, tendrá que ser a través de la modalidad de apartamento turístico, que es realmente el origen del complejo, y tendrás que respetar el principio de unidad de explotación. Yo comparto con Moisés que el principio de unidad de explotación quizás debiera ser objeto de una nueva reflexión, de abundar en él, pero desde luego no es ahora. Creo que no es el momento de iniciar un debate de esta naturaleza, y en cualquier caso lo que este decreto tiene que hacer es respetar el principio de unidad de explotación y respetar las previsiones que a nivel del legislador se han establecido. En los asentamientos rurales y agrarios se podrán destinar las viviendas a uso turístico siempre que el planeamiento lo permita. Este uso complementario de la ley del suelo respecto a las viviendas ubicadas en suelo rústico, la ley del suelo prioriza el turismo rural tal y como lo entendemos. Esto no es turismo rural, esto es otra cosa, esto es la vivienda vacacional. La ley del suelo prima el turismo rural y en ese sentido, si el planificador urbanístico, el ayuntamiento decide o considera que las viviendas ubicadas en los asentamientos rurales y agrícolas puedan ser destinados a este uso turístico como una modalidad de revitalizar la economía y el sector más rústico de su municipio, tendrá que preverlo de forma expresa. Este decreto, en principio, respetuoso con las normas de la ley del suelo, no lo hace. Esto en cuanto digamos, el carácter digamos, de implantación del uso turístico en el suelo. Ya en cuanto al régimen de funcionamiento, se mantiene la declaración responsable como título de intervención administrativa. No hay licencia, ni muchísimo menos previa, ni autorización previa, sí una declaración responsable. Ojo, una declaración responsable donde el titular de la vivienda que quiera declarar responsablemente ante el cabildo en el que se ubique, correspondiente al municipio donde se ubique su vivienda, tiene que previamente afirmar esa declaración responsable, que viene a ser una declaración jurada, tiene que comprobar que cumple con los requisitos. Tiene que comprobar que tiene pues, la licencia urbanística, que tiene su licencia de primera ocupación o su declaración responsable efectivamente realizada, que cuenta con las condiciones de habitabilidad oportunas, que el uso donde se va a ubicar esa vivienda vacacional es conforme con el planeamiento urbanístico. Tiene que hacerse con toda esa la documentación acreditativa de ese requisito, porque contar con esa documentación acreditativa no es una responsabilidad de las administraciones. Una vez que el titular de la vivienda cuenta con y
ha hecho el esfuerzo de acreditar que cumple con todos los requisitos que el decreto le exige, presentará una declaración responsable ante el Cabildo. Y con esa declaración responsable, desde ese mismo día podrá iniciar el ejercicio de la actividad, porque eso no lo dice la regulación autonómica, eso lo dice la legislación básica de procedimiento administrativo del Estado y que nos obliga a todos. Y desde ese mismo instante podrá comenzar el ejercicio de su actividad. Y lo que se deberá procurar, y hay una disposición adicional en este decreto donde el Gobierno de Canarias se ofrece a facilitar una colaboración telemática con las administraciones insulares encargadas de tramitar este tipo de declaraciones responsables, lo que tendrá que hacer los cabildos, las administraciones insulares, es facilitar de inmediato el número de registro general turístico que le corresponde a esa vivienda y sus hojas de reclamaciones. El decreto, como es consciente de la dificultad que tienen las administraciones públicas, porque la norma impone obligaciones y luego no dota a las administraciones de los medios necesarios, también permite que el número de registro de entrada de la declaración responsable en la administración insular que corresponda sea la que se publicite en el canal de oferta turística, hasta tanto tengas el número de registro turístico, pero ese número de registro tiene que publicitarse en los canales de oferta turística. Es una declaración responsable, como digo, cuya veracidad deberá de comprobar en la administración insular una vez presentada, pero vamos, que con la mera declaración responsable el titular podrá ya iniciar el ejercicio de la actividad turística. La obligación, la obligación de trasladar a la Dirección General de la Policía los usuarios que se alojan en las viviendas vacacionales ya estaba en el decreto vigente, evidentemente se mantiene en esto y es una necesidad que se impone en garantía, no ya de razones de seguridad, sino de protección de los consumidores y usuarios. En líneas generales, esta es la regulación, hay algunos otros aspectos, bueno, quizás que no sean tan relevantes. Yo, por supuesto, en el debate estoy dispuesta a responder a las preguntas que consideren oportunas, alguna duda que les haya quedado pendiente, y yo quiero ajustarme el horario de mi moderador y, sin más, les doy las gracias por su atención.